Hola, buenos días a todos, buenas tardes. ¿Se me escucha, se me ve? Sí. Ok. Roberto, una cosa nada más. Avisé a los colegas que si me ausento, si salgo de la reunión, son porque a veces la diferencia de horas me obliga, por las actividades que realizo acá. Ok, Hugo. Bien, después de este aviso, les quiero agradecer la concurrencia, les quiero pedir disculpas que tuve una dificultad de último momento con el Zoom, así que decidí volver al Meet, pero estimo en 50 minutos se va a cortar la reunión. Y como se va a cortar en 50 minutos, les propongo que voy a generar otra reunión, la voy a pasar al grupo y seguimos con otra reunión. Les pido disculpas, pero bueno, estuve un poco ocupado y no hice lo que había que hacer y pagar lo que había que pagar para tener las cosas como corresponden. ¿Mm? Bien, quería trabajar con ustedes. Me siento un poco apremiado ahora por el tiempo. Tengo que apurar. Quería trabajar con ustedes el punto 3 de la clase 7. En principio, empezar a trabajar el punto 3 de la clase 7, que es donde Lacan dice, bueno, para reposar, para descansar un poco, vamos a hablar de amor. ¿Sí? Les comentaba la vez pasada que personalmente tengo cierta incomodidad en hablar de amor. Siempre me parece que no se está a la altura de que hay que estar como para hablar de amor. Y definitivamente tengo la convicción que lo esencial siempre se escapa. ¿Sí? Es un problema tener cierta incomodidad para hablar de amor. Es verdaderamente un problema en la medida en que, conforme dice Lacan en este punto, el punto 3 de la clase 7, en el discurso analítico no se habla sino de amor. Primer punto. En el discurso analítico no se habla sino de amor. Por varias razones, entre otras, porque la clínica psicoanalítica es una clínica bajo transferencia. Es una clínica que se enmarca, que se instituye en y por el amor de transferencia. Entonces ya es un problema tener cierta dificultad para hablar de amor si en el discurso analítico no se habla sino de amor. ¿Sí? Me pareció, mientras escribía, mientras tomaba unas notas de lo que iba a trabajar con ustedes, me pareció una frase fuerte, la vuelvo a leer, en el discurso analítico no se habla sino de amor. ¿Sí? Una frase fuerte porque a veces uno recibe en la consulta gente que viene a hablar de problemas de amor, pero a veces habla de otras cosas, parece hablar de otras cosas. Parece hablar de lo que esperaba que suceda y no sucedió, o lo que esperaba que no suceda, o no esperaba que suceda y sí sucedió. ¿Sí? Yo hay cosas que esperaba que suceda, que me crezca. Yo esperaba y decía, ya me crecerá, ya vendrá ese tiempo, y no sucedió. O cuando uno no espera algo y el buen Dios oscuro, enjambre del que estuvimos hablando, el buen Dios trauma, te manda una avispa sin que uno la esperase. Y tiene que uno andar rascándose cuando no esperaba que eso suceda.
Y a eso se le suma otra dificultad que van a encontrar en una frase de este mismo punto 3 de la clase 7, que dice: lo que el discurso analítico aporta es que hablar de amor en sí, o hablar de amor, es en sí un goce. Hablar de amor es en sí un goce. Y es un problema, porque esto deberíamos complementarlo con lo que vimos al principio de este seminario, cuando Lacan dice que el goce es lo que no sirve para nada. Cito, voy a leer la clase 1, el punto 1. Ni bien empieza este seminario, Lacan dice: ¿qué es el goce? El goce se reduce aquí a no ser más que una instancia negativa. El goce es lo que no sirve para nada. Entonces, armando un poco el clima de lo que les quería introducir, Lacan dice: en el discurso analítico no se habla sino de amor. Y hablar de amor es en sí un goce. Y el goce es lo que no sirve para nada. Imagínense qué clase debería yo preparar para ustedes, porque voy a hablar de algo que va a ser nada más que un pequeño desarrollo gozoso mío que no va a servir para nada. No sé si captan la secuencia. En el discurso analítico no se habla sino de amor, hablar de amor es un goce y el goce no sirve para nada. ¿Sí? Me parece que hay una ironía en el decir de Lacan. El asunto es que cuando uno establece un texto, cuando uno desgraba, no puede poner un dedito así como un colofón y decir: este tipo está siendo irónico. ¿Sí? Hay una ironía en la medida en que Lacan trae esto armado así para nosotros desde el punto de vista del discurso científico. Lacan está hablando del discurso analítico y del discurso analítico como un discurso amoroso y de la inutilidad o banalidad del goce desde el punto de vista, desde la perspectiva del discurso científico. Y en esto quería retomar algo que estuvimos viendo la vez anterior. ¿Sí? Porque la vez anterior estuvimos viendo que la ciencia se instituye haciendo caer en su abordaje de lo real un fantasma de vínculo sexual. ¿Se acuerdan lo que estuvimos trabajando la vez pasada? ¿Sí? Todo conocimiento, toda teoría de conocimiento está basada un poco antes, un poco después, en un fantasma de vínculo sexual, donde hay una parte activa, una parte pasiva, y la ciencia atraviesa ese fantasma. La ciencia se instituye como praxis en su acceso a lo real por haber atravesado ese fantasma. Ahora agregamos: la ciencia se sostiene en una abolición de la temática del amor. La ciencia se instaura como praxis con una abolición, incluso podría decirles con una forclusión de la temática del amor. La ciencia aspira a que nada en el mundo, a que nada de lo real le sea ajeno. Puede aplicarse absolutamente a todo, a todo. Sin embargo, la ciencia como praxis implica una abolición del amor. Yo pensaba, como ejemplo, ¿no? Me imaginaba como un científico, yo, que estoy ante un comité de científicos donde tengo que dar cuenta, sí, de las vacunas para el COVID, si del tipo de vacunas para el COVID, el mejor tipo es el del ARN mensajero. O si de las vacunas contra el COVID, el mejor tipo es el del vector viral. Y tengo que explicar eso ante un comité de científicos.
Y yo dijese, pues bien, el más efectivo, el más eficaz, el que mejor funciona es el del ARN mensajero. ¿Por qué? Porque mi novia trabaja en una mensajería y yo estoy muy enamorado de ella y la tenés que conocer, a mi novia, si la conocés, te enamorás y es alguien tan especial y es tan divina que, bueno, el ARN mensajero me trae la mensajería que me trae a mi novia la amo. Ese comité de científicos diría directamente que soy un pelotudo, que puedo llegar a amar y puedo ser una persona muy amorosa, pero la ciencia descarta esto de plano. Lacan lo dice de la ciencia, en algún momento lo dice del capitalismo, eso que no quiere saber nada con las cosas del amor, ¿sí? Pero como praxis, en la medida en que caracteriza de cierta forma su acceso a lo real, la temática del amor queda fuera, ¿sí? De tal manera que, lo van a leer en este punto 3, para el discurso científico, hablar de amor es una pérdida de tiempo, ¿sí? Efectivamente, si el goce es algo inútil, dicho esto con ironía desde el discurso científico, hablar de amor es una pérdida de tiempo. Lo que no quiere decir que, como dijo Lacan en algún momento, un océano de falsa ciencia también quiera tomar como objeto al amor. Entonces la ciencia quiere tomar al objeto al amor y trabajar las bases electroquímicas del amor, qué tipo de neurotransmisores son los que funcionan o predominan en el momento que alguien está enamorado. Y está bien, pero ni bien uno de los agentes del discurso científico dice, bueno, a mí me encanta esta teoría, yo amo esta teoría me entusiasma, me deleita, gozo con esto, estoy enamorado de esta teoría para explicar el amor, automáticamente lo corren de ahí y le dicen, te fuiste del discurso científico. ¿Sí? El discurso científico no quiere saber nada con las cosas del amor y es por eso que en alguna de las clases estuvimos trabajando y yo les hice llegar el Ars Amandi, porque el amor es cuestión de arte, el amor es cuestión de literatura, el amor es cuestión de testimonios místicos, pero no es cuestión de ciencia para Lacan. Este es un punto que parece un detalle, y van a ver que para hablar de amor preferí arrancar de la manera más pedestre, de la manera más sencilla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el análisis las cosas no pasan así, no pasan como en el discurso científico. Ustedes deben haber escuchado en algún momento, deben haber escuchado a alguien, algún colega, algún amigo, que dice, en mi sesión mi analista me dijo, por ejemplo, Roberto, otra vez, vamos a ponerle Paula, le dijo el analista, otra vez. Y entonces cuando me dijo eso, mirándome así con esa enunciación, me cayó la ficha que en mi vida, otra vez, y yo estaba repitiendo, y toda una especie de elaboración de saber, de elaboración provocada por esa intervención. ¿Sí? Ahora bien, eso que uno elaboró, no es una verdad basada en la evidencia. No tiene constatación, no tiene validación científica. Desde la viñeta clínica más sencilla hasta el testimonio del pase más elaborado, no se trata sino de proposiciones en las que vos podés creer o no creer. Pues desde lo más sencillo de todo hasta lo más elaborado de todo, tuve un sueño y entonces me cayó la ficha de que no sé. Desde lo más pequeño a lo más grande se trata de una serie de proposiciones que no son falsables, que no son falseables, en las que crees o no crees, y uno le cree a quien ama. Es así.
te pueden dar el mejor testimonio del mundo, que si no hay una cuestión del amor ahí en juego, uno dice, esto no sirve para nada, y si hay una cuestión de amor en juego, se puede dar la clase más idiota de toda la clase de psicoanálisis, que uno va a encontrar allí algo donde va a decir, che, esto es así. Uno le cree a quien ama. No hay fides, no hay creencia sin amor. En el límite uno podría decir que no hay episteme sin una erótica. ¿Sí? Uno le cree a quien ama. A mí particularmente me ha pasado que me junto en reuniones sociales con maridos de colegas, es decir, con colegas y sus maridos, y como las colegas tienden a juntarse entre ellas, se van a hablar y yo me quedo con los maridos que no son colegas, imagínense un asado ahí con los maridos de la colega sin ser ellos colegas, y escucho constantemente lo siguiente, dicen, es un tema, estoy podrido que esta loca siga gastando guita en el analista, ya vamos a ver qué se juega cuando uno dice está loca. ¿Sí? Siga gastando guita en el analista porque cuando yo le digo algo no me da 5 de bola. Y si él o la analista le dice lo mismo, es palabra santa. Yo le digo, no te metas en qué sé yo, no me da bola. Al analista le dice, mire, cuídese de meterse, palabra santa. Y es así. Y es verdad. Y es verdad. Lo que sucede es que en la transferencia esclarecida, ¿sí? Y este tema lo vamos a ver más adelante, ¿eh? En la transferencia esclarecida, se juega un amor sostenido en un deseo que no está obstaculizado por el falo y los objetos que articulan. En la transferencia esclarecida de esta loca colega que va al analista, ¿sí? Hay en juego en ese dispositivo un amor sostenido en un deseo que no está obstaculizado por el falo y los objetos pulsionales que articula. De tal manera que la palabra de su analista es palabra santa, porque en ese espacio se juega un amor, pero ellos no cogen. Se juega un amor, pero ellos no cogen como si se cogen las transferencias salvajes. Como si se cogen las transferencias salvajes suponiendo que esta colega y su marido cojan. ¿Sí? Pero se va a jugar un deseo, un amor, ya lo vamos a ver, porque vamos a hablar de amor. Es un amor que no está obstaculizado por el falo y los objetos pulsionales que articulan. ¿Sí? Para Lacan, en cierta forma, el psicoanálisis es un discurso sobre el amor. En el discurso analítico no se habla sino de amor. Creo que hay un micrófono abierto, por lo que escucho. Para Lacan, en cierta forma, el psicoanálisis es un discurso sobre el amor, y en este sentido, el psicoanálisis es un síntoma del discurso científico. Fíjense qué lectura es el chabón. El psicoanálisis, en la medida en que es un discurso sobre el amor, es un síntoma de la civilización de la ciencia. En la medida en que la civilización que proviene del discurso científico forcluye, abole, ¿está bien dicho abole? Se basa en una abolición de las cuestiones del amor. Y el psicoanálisis es un síntoma. Si el discurso científico se sostiene en una abolición, en una forclusión del amor, y el psicoanálisis es un retorno de su abolido, pues bien, verificaremos una y otra vez el ruido, el quilombo que pueden armar los psicoanalistas cuando se meten en las reuniones científicas,
y el malestar que tienen algunos científicos cuando escuchan hablar del psicoanálisis, justificado en la medida en que son agentes de un discurso científico. No sé si ustedes han leído Karl Popper, entre otros tantos refutacionistas que nos entierran a 10 metros de profundidad. Y tienen razón en la medida que somos un síntoma, hay que hacer algo con ese síntoma del discurso científico. Bien, quería entrar con esto, con el psicoanálisis como un discurso sobre el amor, y quería de manera brutalmente reducida empezar a hablar del amor, de manera brutalmente reducida. En parte es culpa mía, en parte no es culpa mía. Yo les conté que este es un seminario conclusivo. Lacan va a arrancar desde otros lugares, entonces cada vez que llega alguna temática a uno le resuena como el significante del otro barrado, qué caminitos ha hecho Lacan como para llegar al punto en el que llegó. El punto en el que llegó, que pensé que iba a trabajarlo hoy con ustedes, no lo voy a poder trabajar, es lo que es la filia, la teoría del amor que trae en el seminario 20. ¿Sí? Pero para entender mínimamente la teoría del amor en el seminario 20, tenemos que ponernos a trabajar un poco en qué ha hecho este niato con el tema del amor en un discurso en el que no se habla sino de amor. ¿Ok? Y entonces quería hablar con ustedes de cierta lógica del amor, ¿sí? De cierta lógica del amor. Y basta que yo diga lógica del amor para que a uno se le dé cuenta que lo esencial no va a estar ahí. Vamos a hablar de la lógica, de cierta lógica del amor, y lo esencial nos va a quedar afuera. Bien. Parte del desarrollo, en un principio, parte del desarrollo teórico de Lacan, consistió de movida en desmantelar los espejismos imaginarios del amor. Él arranca así. Estamos con los primeros seminarios de Lacan y él intenta desmantelar los espejismos imaginarios del amor. Él sostenía que el amor tiene una dimensión imaginaria. Estoy en la época del esquema lambda, para que se den una idea. Él sostenía que el amor tiene una dimensión imaginaria, y es así que lo empezó a pensar. Amo a alguien, amo a otra persona, y al amarla me amo a mí mismo a través del otro. Amo a alguien, amo a una persona y me amo a mí mismo a través del otro. ¿Por qué? Porque el otro no es más que un alter ego. El otro no es más que un reflejo especular. En palabras de Freud, sería el otro es el yo ideal. El yo ama al yo ideal. ¿Sí? Me amo a través del otro. ¿Sí? Esto obedece a la lógica de constitución del yo. Si el amor es un fenómeno imaginario, pues bien, será heredero o compartirá algunas características de la lógica de constitución del yo. Y si el yo se constituye por una identificación especular, si el yo se constituye por una identificación a la imagen del otro, o por una identificación a la propia imagen en el espejo, pues bien, amando al otro me amaré a mí mismo. Porque el yo se constituye en el lugar del otro. Así arranca. Así arranca, pero esto no por el hecho de caer, cae completamente. Esa es una dimensión narcisística del amor que se juega todos los días. Uno podría decir es el pan nuestro de cada día, y uno lo ve jugar en la clínica con todas sus satisfacciones y sus sufrimientos. ¿Sí? Lo que del amor se reconduce al plano narcisista, especular, produce un efecto de completud. Un efecto de completud imaginaria. Mi media naranja y yo hacemos una naranja entera. No sé la gente de Cuenca, de Guayaquil o de México, cómo se dirá en esos lugares.
pero acá en Argentina decimos mi media naranja. Mi media naranja, yo soy otra naranja, media naranja, y entre los dos, la teoría del andrógino en el banquete platónico. No estoy hablando sino de eso, ¿sí? De una completud imaginaria. Otra manera de decirlo es ellos se aman, es decir, ella se ama y él se ama. Hoy en día deberíamos decir ellos se aman, ¿sí? Ella se ama y ellos se aman, ¿sí? Entonces, la dimensión imaginaria del amor implica una suerte de circularidad, donde hay una sola posición, uno es el otro y el otro es uno, ¿sí? Esto sería el amor como fenómeno, ¿sí? Freudianamente lo pueden leer, Introducción del narcisismo, como las vicisitudes de la libido narcisista, ¿no? Entonces Freud pone, en algún momento lo va a poner en relación a la mujer específicamente, estas las modalidades del amor en la mujer. Ella se ama a sí misma, ama lo que ha sido y ama lo que es una extensión de ella, que es su hijo. Las minas aman de esta manera, ¿sí? Y no tiene problema en ponerlo en la égida donde se juegan las vicisitudes de la libido narcisista, es decir, el objeto a partir de cierto ideal que tengo, yo digo ideal y miro para arriba, podría mirar para abajo. Si uno dice ideal y mira para arriba hay una cosa abstracta, si dice ideal y mira para abajo hay algo más de la posición macho en juego. Bien, a partir de cierto ideal, ideal del yo, ubico a un yo ideal, que es el que me devuelve mi imagen amable, ¿sí? Y se juega la libido narcisista en ese plano. Es decir, el operador. Discúlpenme un momento, ¿eh? Bien, les pido disculpas. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Bien. Ok, les pido disculpas por la interrupción. Entonces, la libido narcisista. Es decir, que el operador que desencadena la investidura libidinal es la imagen. Y en este sentido, Lacan es perfectamente freudiano, ¿sí? El operador en la estructura que desencadena el investimiento libidinal es la imagen. ¿Y cuál es el de investidura? Investidura del libido narcisista. ¿Okay? Ahora bien, así arranca, pero hay un enorme esfuerzo de Lacan, un enorme esfuerzo, a partir del seminario de la transferencia, aunque se viene configurando, porque es un continuo en la transmisión de él, y a partir del seminario de la transferencia, hay un esfuerzo por establecer la dimensión del deseo en el plano del amor. La dimensión del deseo en el plano del amor, y me voy a extender un poco de esto, porque siempre me da la impresión de que tenemos en algunas transmisiones hay toda una primer parte donde el amor se reconduce a lo imaginario, toda es una segunda parte donde hay una cuestión del goce en juego en el amor.
Pero no escucho tanto cuando alguien trabaja el amor como una de las maneras en que se articula el deseo es el deseo del otro. Es decir, que no tenemos el deseo por un lado y el amor por el otro, sino que el amor es una de las coyunturas clínicas en que se puede leer el deseo es el deseo del otro. Por eso les hacía esta intro, porque una cuestión es pensar que el operador que se juega en el plano de la investidura narcisista para explicar la dimensión imaginaria del amor es la imagen, y otra cosa es que el operador sea la falta. Que el operador sea la falta. ¿Sí? El operador no es la imagen, el operador del amor, sino la falta, y que es una parte que podemos resumir, y se le resume demasiado a menudo, ¿sí? Con la frase, el amor es dar lo que no se tiene. Pues ya nos entendemos, uno dice, bueno, el amor es dar la falta, no das ningún objeto positivo, vos das la falta, y el amor sería el encuentro de dos faltas, entonces es dar lo que no se tiene, y ahí tenemos esa teoría. Amar es dar lo que no se tiene. Entonces, les decía que ese operador de estructura es la falta, y que es a partir de la introducción de la noción de la falta, que no viene del amor, viene de la teoría del deseo, la falta en Lacan. El deseo es la metonimia de la falta en ser, y el falo es el significante de la falta. O sea que cuando uno habla de la falta en Lacan, es un concepto que viene del deseo, no viene del amor. Al revés, el amor ya se los... Voy rápido, pero el amor es una cuestión de completud. ¿Sí? El amor es una cuestión de completud. Pues bien, acá no. ¿Sí? Es a partir de la introducción de la noción de la falta, que viene del campo del deseo, que en el amor Lacan diferencia dos posiciones simbólicas completamente diferentes. El erastis, que es el amante, y el eromenos o el agapimenos, depende cómo sea la traducción, lo estuve buscando, pero no tuve tiempo. Lo tendrías que haber buscado con más ahínco, ¿sí? Que es el amado. Me gustaría que entendamos dos cosas. Que cuando uno dice el amante y el amado está lejos de decir que se trate de muchachos, aunque en los griegos se trataban así, en el banquete hablaban de eso, ¿sí? Ya vamos a hacer, insisto, no, pero vamos a hacer una lectura de por qué a veces los hombres se juntan y hablan de ¿cómo te fue a vos con la loca esta? Y a mí me va bien, pero la mía es más joven, y la tuya y la mía no, la mía es pero viste, y entonces esta no, bueno, y esto, ¿qué? ¿En qué se sostiene esa filia? La notita del amor en la carta de Almor, que así se llama este capítulo, así le puso Miller a este capítulo del Seminario 20. Entonces, el erastis, por un lado, que no se trata de hombres, el amante puede ser tanto un peneportante como un vulva portante, ¿sí? De tal manera que podemos entender el amante como esa posición en la que el deseo y el amor tienen una equivalencia. Así lo viene trabajando Lacan. Él viene de la teoría del deseo, y él tenía la teoría del amor, pero una teoría imaginaria. Y ahora dice, fíjense que vueltita, dice, sí, pero el erastis, el amante, se caracteriza por una falta, igual que el deseante, igual que el sujeto del deseo inconsciente. ¿Sí? Amor y deseo tienen una equivalencia, se es carente de. ¿Sí? El amante es el que asume y encarna la dimensión de la falta. ¿Sí? La primera cosa que les quería decir es que el amante no lo piensen como una cosa masculina, es una posición que se llama el erastis, ¿sí? Pero podemos decir la amante. De hecho, Lacan toma la palabra del griego
porque tanto en francés como en español la palabra amante tiene otras connotaciones. Cuando un hombre dice tengo un amante, o cuando una mujer dice tengo un amante, no necesariamente se trata de tengo un carente, tengo un faltante. De hecho, cuando alguien dice, iba a hacer un chiste con alguno de ustedes, estoy medio maníaco, pero cuando alguno de ustedes le dice sos un gran amante, ¿sí? No le estás diciendo sos un gran carente, sos un gran castrado, le está diciendo otras cosas. Entonces él acá toma el erastiz para señalar eso, ¿sí? Porque no expresa la palabra amante, lo que quiere expresar la posición amante, ¿sí? Porque el amante es el carente, ¿sí? Y por eso yo les voy a decir cosas del seminario, del seminario de la ética, de la transferencia, algunas cosas del seminario del 9, algunas del 10, pero todavía no tanto, pero escuchen en qué resuena para nosotros que venimos trabajando el seminario 20. ¿Sí? Amante es el carente, y por eso piensa Lacan que hay una proclividad estructural a que sean las mujeres. Esto lo dice en el 8, pero escuchémoslo a ver qué nos resuena. A que sean las mujeres, en tanto liberadas de un presunto tener, las que en el amor ocupen la posición amantes. ¿Eh? Lacan dice, che, las mujeres son más proclives a ser amantes. A, en el plano del amor, posicionarse como las carentes. ¿Sí? Hay algo estructural, hay una proclividad estructural. ¿Por qué? Porque ellas están liberadas del peso de un tener, ¿sí? Y se pueden ubicar, por lo tanto, de un lado de no tener, de un lado de la pura falta. Los hombres, piensen, el macho, digo para que les resuene lo que venimos trabajando, ¿sí? Los hombres se ubican, en cambio, como amados. Cuando dicen, sos un buen amante, sí, está bien, tus artesanías respecto de las ilusiones que te podés hacer del goce otro, está todo bien, todo eso, pero el hombre estructuralmente tiene una proclividad a ubicarse como el amado, desde la relación con la mamá, en adelante, ¿no? A la altura de esta introducción de la dimensión simbólica del amor, ¿sí? El tema del deseo, de la temática del deseo, de cómo se juega el deseo en el plano del amor, los hombres tienen una proclividad a ubicarse como amados, supuestamente tienen algo, la mamá les hizo saber que supuestamente tienen algo, y las mujeres carecen de eso, razón por la cual Lacan dice, son más proclives a ser amantes, ¿sí? Esto hace que los hombres sean bastante torpes en el amor. Sean bastante torpes. Y hemos dedicado una clase que me permite decirles que son bastante boludos en el plano del amor. Y hemos trabajado el tema del carné del DNI de boludo, que te daba algunas lecturas que vienen de ocupar la posición hombre en el plano del amor, ¿sí? Me dejó porque uno se la garcha mejor. ¿Sí? Es esta boludez. Estoy hablando de esto. Ya lo hemos trabajado juntos, ¿sí? Razón por la cual, a la altura del seminario 8, cuando Lacan dice que el hombre ama, ¿sí? Cuando un hombre se ubica en posición amante, cuando no, porque esto no es que es una posición que se encarna, no, hay posiciones que se conquistan y se conquistan ante contingencias, y cuando un hombre, dice él, se ubica en posición amante, se feminiza, pierde rasgos de hombría. El poeta enamorado, el artista sensible. Cuando un hombre se ubica en posición amante, posición carente, pierde rasgos de hombría. Y Lacan sigue, después vamos a ver el agapimenós, después vamos a ver el amado, vamos a ver algunas cosas del amado, pero me interesaba esta posición, la
posición del amante, la posición del carente, porque es la posición que Lacan sigue con mucha atención. Porque si ustedes lo ven bien, la posición del amante es una posición en la que si vos estás muy jugado en eso, te lleva a un punto de máximo despojo. Para posicionarte como amante, ¿sí? Te tenés que posicionar como el carente. Y esto te va llevando a un despojo máximo. El amante, por su amor, tiene que despojarse de todo. ¿Sí? Te amo, me dice ella. Entonces le digo, venite a tu casa. Y me dice, ni en pedo, venite a tu casa, venite a mi casa. Trato de apurarme y tengo un lapsus detrás del otro. O sea, alguien le dice a otro, te amo. Entonces el otro le dice, bueno, vení a mi casa. Ni en pedo con el frío que hace. Ah, ¿por qué? Porque hace frío, no vas a venir. ¿Cuánto vale tu amor? Tu amor vale en la medida en que te puedas despojar de qué? Despojarte de todo atributo fálico. ¿Sí? Te amo, pero no quiero ir a verte porque hay mucho viento y me despeino. Ese amor no vale nada, digamos, para consumar una posición que es la posición del amante, del carente. Te tenés que ir ubicando, te tenés que ir despojando de cualquier atributo fálico, de cualquier encarnadura del falo. ¿Sí? Por eso Lacan, cuando está hablando de esta dimensión del amor, va a evocar inmediatamente al caballero del amor cortés. Porque como vamos a ver, a partir de lo que trabaje uno de ustedes el año que viene, o una de ustedes el año que viene, que vamos a trabajar diferentes dimensiones del amor cortés, el amante cortés, ¿sí?, renuncia a todo por su amada, incluso y sobre todo a gozar de ella como objeto. Si no, no es amor. Vimos la vez anterior que es una creación de discurso, es un ser de significancia, creado de la manera macho de la fórmula de la sexuación a partir del vacío de la cosa, a partir del vacío del objeto pulsional. Así yo creo la dama, está bien, pero el amante del amor cortés, el que cantaba ahí con el laúd, si la dama le decía, bueno, está bien, dale, yo también te amo, vamos a la cama, decía, no, de ninguna manera. Y se creaba todo un sistema de prohibiciones, que en eso coincidía el amor cortés, para que no haya acceso a, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con el falo degrada el amor. Todo lo que tiene que ver con atributos fálicos degrada el amor. Te amo. ¿Por qué me amás? Porque tenés lindas tetas. Eso degrada el amor. ¿Sí? El amante como tal es alguien que renuncia, ¿sí?, renuncia a todo atributo fálico, renuncia a toda dimensión de falo. ¿Sí? Lo que era una cosa muy llamativa, porque ustedes fíjense que Lacan había ubicado y había teorizado el deseo inconsciente, el único deseo inscrito en lo inconsciente como deseo de falo. Desearás el falo, encontrarás la castración. Pues bien, harás un síntoma para seguir deseando el falo y encontrarás la castración. Pues bien, se levantará el síntoma e encontrarás algo que encarna el falo, desearás el falo, encontrarás la castración, desearás el falo, encontrarás la castración. Así funciona la falta y el deseo de falo desencadenado por la falta. El inconsciente funciona así. El modelo es el deseo insatisfecho. ¿Sí? Pero Lacan dice, che, caramba, pero hay gente que en vez de desear el falo, en determinado momento renuncia a la égida fálica, renuncia al deseo fálico, renuncia a esta mecánica que es la mecánica del inconsciente. ¿Y dónde lo ve eso? En jugarse al rojo vivo, en la temática del amante. ¿Sí? ¿Cómo me explico una coyuntura clínica, que es la que estoy tratando de transmitirles, que es el deseo en el plano del amor, que se basa en la renuncia
de todo deseo de falo. Te amo. ¿Por qué me amás? Y porque quiero que vos me ames y yo me sienta la más linda de todas. No, no, no. La posición del amante implica verdaderamente la renuncia de todo deseo de tener o deseo de ser el falo. Es una posición de máxima pureza, de máximo despojo. ¿Sí? Se renuncia a toda modalidad de tener. En el seminario 10, voy avanzando un poco de a poco. En el seminario 10, que trabajando Lacan la posición del amante, él afirma que en ella se ve algo más allá de la égida fálica. En ella se ve algo más allá de la égida fálica, algo vinculado al objeto. Disculpen que insiste y que hincha la bola con esto, porque muchas veces uno trabaja el deseo por un lado, el amor por otro lado, y entonces se nos pierde el inconsciente para pensar al amor. Por eso la importancia crucial de tener una teoría del amor que devenga de una teoría del deseo es el deseo del otro. Si no, el amor nos queda como una cosa, el enamoramiento, vio esa imagen, el flechazo y ya está. ¿Sí? La apuesta de Lacan, es decir, se juega el inconsciente en el plano del amor. ¿Sí? Y entonces decía, en el amor se ve algo más allá, especialmente en la posición del amante, algo más allá de la égida fálica, algo vinculado a un objeto. ¿Por qué? Porque el amante renuncia a todo tener para llegar a ser. El amante es aquel que renuncia a todo tener para llegar a ser. Ser amado. Ser amada. La amante renuncia a todo. Se entiende que es como posición. ¿Sí? Renuncia a todo tener para llegar a ser, para ser amada. El amante, el erastiz, se desprende de todos los atributos fálicos para conquistar una posición que se caracteriza por una dimensión de ser y en la que podemos presumir una posición de goce. Fíjense el caminito que vamos haciendo, la dimensión imaginaria, la dimensión simbólica, es un intercambio de faltas. Sí, es un intercambio de faltas, pero resulta que en ese intercambio de faltas se empieza a jugar cierta dimensión de ser amado, y ahí no puedo evitar ver una posición de goce. ¿Sí? Cuando el deseo está articulado en el plano del amor, estaría bueno que yo pueda transmitirles deseo-amor, para ya no separarlos más, para ya tenerlos como una vicisitud de lo que se juega en el deseo es el deseo del otro. Cuando el deseo está articulado en el plano del amor, el objeto del que se trata, en este último, se define no a través del tener, sino a través del ser. Todo lo que es del orden tener, no tener, es secundario. Pues lo que busca el deseo en el plano del amor, es ser amado. Ser amado. Y el amor aquí ya no es una cuestión de falta. Ya hay un objeto en juego. ¿Sí? Un objeto que de alguna manera uno lo introduce, o Lacan lo introduce en el seminario, después de habernos quemado la cabeza años trabajando la falta en ser y la falta en ser y la falta en ser, el tipo agarra y dice, bueno, acá tenés el ser. Sos amado, sos. ¿Sí? Y el hilito, que espero no se les escape, que tiene eso con un goce. ¿Sí? Un goce en juego. Y hay un riesgo en juego. Esto no lo iba a decir, pero lo voy a decir porque me parece que hay que decirlo, que hay un riesgo en juego. Hay un riesgo en juego que conocen y padecen quienes han llevado su deseo en el plano del amor,
hacia una perfección de la posición amante. En general la clínica las muestra a ellas. Ellas son muy valientes. ¿Por qué? Porque de vez en cuando le hacen frente a un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Y el riesgo que entraña haber consumado, haber llevado hacia el límite la posición de amante. Porque a medida que te despojas de todo atributo fálico, bien puede que caigas en el lugar de un objeto de desecho. ¿Sí? Esto se ve claramente en las transferencias salvajes. Alguien que refiere y me puse en posición amante y me consumé y me consumí en la posición amante y en la renuncia de los atributos fálicos, y un buen día me encontré ser un objeto de desecho, ¿no? Un objeto de desecho, y que lo llevó a Lacan a pensar que no todo estragos surge en la relación madre-hija. Vamos a decirlo de esta manera. Y esto pasa en las transferencias salvajes, y que hacen que uno muchas veces, por más que ellos sean torpes y ellas sean más valientes, digan, prefiero no amar demasiado. ¿Sí? Prefiero no amar demasiado. Y esto es en la vida de cada uno de ustedes, o en la vida de cada uno de nosotros, pero también hay una dimensión analítica de esto. Hay una dimensión analítica porque algo de esto se juega potencialmente en el dispositivo analítico. Algo de esto se juega potencialmente en el dispositivo analítico cuando un analizante en posición castrado, carente, deseante, amante, se desprende progresivamente de todo atributo fálico con el horizonte de ser amado. Esto puede pasar con un analizante. Y a lo mejor no les pasó jamás y nunca jamás les va a pasar. Pero a lo mejor les va a pasar que uno le diga a un amigo, a una amiga, a una amigue, cambia de analista. Cambia de analista. O sea, te entiendo y estás rejugade en tu posición analizante y en tu posición de desprendimiento de todo atributo fálico, y me atendió 2 segundos, pero me ama en el fondo, y se generan toda una serie de acting out, toda una serie de pasajes al acto peligrosos, porque realizarse como objeto amado puede llegar a cierto peligro, y uno muchas veces dice, no digo que yo maneje esto mejor que otro, no digo que yo maneje, no se tome esto como una crítica, se tome esto, o tomen esto, no sé, salió medio en portugués, tómese esto como una cuestión de estructura. Tómese esto como una cuestión de estructura, que es una de las maneras en que se juega el deseo, es el deseo del otro, si el deseo del analista no está más o menos orientado. Y pasa esto, y uno a veces dice, che, no por él, no por ella, no por este tipo que tendrá sus prestigios, dará clases hermosas, no sé. Digo, no estoy hablando de nadie especial, estoy hablando de un hecho de estructura. Realizarse como objeto en el plano del deseo-amor, realizarse como objeto en el plano del deseo-amor, entraña estos peligros. ¿Sí? Y Lacan, o sea, ven que es una cosa clínica, se juegan las transferencias salvajes, pero en las esclarecidas se juega, de otra manera pues se juega. Sobre todo cuando a los analistas les encanta juntar gente y juntar plata y juntar, muchas veces uno ve este tipo de cosas. Digo, insisto, no hablo de nada, de nadie en especial, y alguien lo puede decir de mí y me cabe el sayo, tal vez. ¿Sí? Fíjense sus posiciones de amado a que pueden llevar con algunos amantes. ¿Sí? La posición de amado se caracteriza por un tener. La posición de amado, con esta voy a ir poco, pero se caracteriza con un tener que le da el aspecto, el semblante de ser. ¿Sí?
el semblante del amo, del que tiene, ¿sí? El amado tiene algo, un no sé qué. El amado tiene algo, un no sé qué, que Lacan empieza a llamar objeto agalma, das dingo, objeto agalma, objeto A, tiene algo que es aquello que circunscribe y a lo que apunta el deseo en el amor. ¿Sí? Si el deseo es el deseo del otro, yo lo leo como una coalescencia de faltas, estoy hablando de otra cosa. Ahora, si estoy hablando del deseo en el plano del amor, el deseo en el plano del amor apunta a un objeto, que es un objeto que tiene el amado, que es el que circunscribe el deseo en el plano del amor. Y uno lo ve, insisto, siempre hincho la bola con esto, en las transferencias salvajes, en las transferencias analíticas. Alguien te dice, le vi un no sé qué. Transferencia salvaje. Le vi un no sé qué. No son los atributos fálicos. Estoy en posición de amante. Le vi un no sé qué. Le vi un no sé qué funciona en todo desencadenamiento del amor. No sé qué le vi resulta en la disolución o liquidación del plano del amor. ¿Se entiende? El amor está entre dos no saberes. Le vi un no sé qué, ese objeto, agalme, qué sé yo, y un no sé qué le vi. Ese no sé qué es lo que se desea ser. Es lo que se desea ser. ¿Sí? Si se es eso, el amado se transforma en carente, se transforma en amante y se produce lo que Lacan llamaba la metáfora del amor. ¿Sí? Hincho, insisto, machaco. En el amor para Lacan se trata de deseo y de un objeto que no es el falo, sino del objeto que es objeto causa de deseo. En el amor para Lacan se trata de deseo y se trata de un objeto que no es el falo, no de algo que causa el deseo. ¿Sí? Por eso uno en los asados le tiene que explicar al otro. Y sí, cada vez que ustedes hagan las cosas que hacen, el deseo que se juega en el plano del amor pierde pureza. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque en el amor, como tal, se trata de un objeto que va más allá del falo. ¿Sí? Entonces, del objeto causa del deseo. El nudo de lo que se pone en juego en la dimensión del deseo, en el plano del amor, es entonces una sustitución. Es una sustitución de deseo por deseo. Esto es la metáfora del amor. Una sustitución de deseo por deseo. Sustituir a mi deseo el deseo del amado. Que a mi falta, mi vacío, se sustituya la falta del amado y me tome como objeto. Es una cosa a ver, digamos, hay que verlo en el plano fenoménico, porque uno lo escribe así. Lo que les quiero transmitir, que cuando alguien ama y se va a tomar un café, no está solo. Y el deseo de, bueno, voy a decir de esta manera, el deseo de tomar café nunca queda del todo claro si lo tomaste porque querías vos o quería el otro. ¿Sí? No se está solo. ¿Por qué? Porque se trata de una sustitución en el deseo, de una sustitución de deseo por deseo. ¿Sí? Que a mi falta, a mi vacío, se sustituya la falta del amado y me tome como objeto. Convertirse de amante en amado sería la metáfora del amor. No, la metáfora del amor es esa estrategia por la cual el amante, es decir, el carente, digo, esa estrategia, esa maniobra por la cual quiere que se produzca en el otro el paso de amado a amante, es decir, el paso del que tiene al que le falta. ¿Sí? O dicho de otra manera, instituirme yo como el objeto que puede suturar esa falta. Entonces ya lo tengo como amante, ya lo tengo como carente, y adviene a mí, ¿qué? Un ser.
Un ser de goce. Bueno, Lacan cuando tiene que juntar esas dos palabritas siempre dice, eso no estaba bien, de la misma manera que no está bien hablar de ser. Pero acá habla de ser amado. ¿Sí? Sergio, no sé si fui claro en lo que te decía. Eso es la metáfora del amor. Lacan lo trabaja como una especie de... como una especie de un objeto al que vos te dirigís, es un objeto al que vos te dirigís y de repente ese objeto, vos estirás tu mano y ese objeto saca una mano y te agarra a vos. ¿Sí? A lo mejor esa imagen es más para el aspecto creacionista del amor, que vamos a trabajar, el aspecto creacionista. ¿Sí? Algo en el deseo empuja a realizarse como objeto en el deseo del otro. La metáfora del amor es una de las maneras de leer el deseo es el deseo del otro. ¿Sí? Hemos trabajado en alguna de las clases las diferentes formas en que se puede leer el deseo es el deseo del otro. El objeto del deseo es el objeto del deseo del otro. El deseo es el deseo del otro a nivel histérico, cuando percibe un deseo en el otro y toma ese deseo como objeto de mi deseo. Y hay una lectura, estoy hablando rápido porque lo vimos en otras clases, ¿sí? El deseo de realizarme como objeto en el deseo del otro. Eso es el amor. Eso es la metáfora del amor. ¿Sí? Que a mi falta, a mi vacío, se sustituya la falta del amado y me tome como objeto. Esta sustitución es la que produciría la posible articulación del deseo con el deseo del otro. Un punto último de posible articulación. Un punto último de posible articulación de deseos. ¿En dónde se puede jugar? Y se puede jugar si puedo realizarme como deseo como objeto del deseo del otro. Esto sería el plano del amor. Esta sustitución de deseos, de faltas, más allá del falo, porque el deseo es el deseo del otro, se puede leer perfectamente en relación al falo, en lo que estuvimos trabajando en el internado del capítulo 7 de Psicología de la Masa. Ella lee, presiente, ubica esa palabra, Lacan pone esa palabra, una temática de deseo, y entonces se identifica a ella. ¿De qué manera? A través del síntoma. Pero cuando lee una temática de deseo, es una temática de deseo que concierne el falo y la castración. Acá estamos en un nivel diferente, es un nivel de más allá del falo. A ver, ¿qué hora era? 14:12. Sí, Silvia Dayan, a ver, levantaste la mano. ¿Querés hacer una pregunta, una intervención? No se te escucha, si estás hablando no se te escucha. Bueno, a lo mejor levantaste la mano sin querer, cualquier cosa interrumpible. ¿Sí? Un punto último de articulación, de la articulación que llamamos el deseo, es el deseo del otro. Que el deseo del otro se pueda sustituir a mi deseo y tomarme a mí como objeto. Esta sustitución de deseos, de faltas, más allá del falo, es aquello a lo que Lacan llamó la metáfora del amor. Lo que el deseo en el plano del amor desea, es la posibilidad de que se realice la metáfora del amor, que es poder establecer una equivalencia entre el deseo y el deseo del otro, que haya articulación entre un vacío y el otro. El amor es la pasión del posible encuentro de dos faltas más allá del falo. ¿Ok? Hemos cambiado completamente la perspectiva del amor. ¿Sí?
Es una pasión del posible encuentro de dos faltas más allá del falo. Y suena hermoso, pero tenemos la clínica de la neurosis. Suena divino, pero tenemos la clínica de la neurosis. Y la clínica de la neurosis, ¿qué le muestra a Lacan? Le muestra que hay una insatisfacción estructural en el plano del amor. Una insatisfacción estructural. Así que lo que puedan agarrar, agárrenlo y llámense contentos y disfruten mientras puedan disfrutar, porque hay una insatisfacción estructural del campo del amor, y es por esa insatisfacción estructural que las historias de amor terminan rápidamente. Las historias en la literatura, las historias de amor terminan rápidamente. Se murieron amándose y se terminó. Y entonces se casaron y fueron felices y comieron perdidos y terminó. Y terminó. Los cuentos de amor terminan rápido, porque si uno agarra y dice, bueno, vamos a ver cómo hubiesen estado 20 años después Romeo y Julieta. Y ahí te la voglio dire. Ahí te la voglio dire. Parece, según Lacan, que hay una insatisfacción estructural porque hay una paradoja. Y fíjense qué punto de paradoja señala él en la neurosis. El sujeto amante que anhela la reversión de su posición, ¿sí? Es decir, que el amado se vuelva amante y él devenir amado, ¿sí? Insisto, lo digo como posición, pero si no tendría que decir que anhela la reversión de su posición, que el amado o la amada se vuelva amante y él mismo devenir amado o amada, ¿sí? El sujeto amante evita en la neurosis, mediante síntomas, acting out y pasajes al acto, que se produzca la reversión. Ustedes me van a decir, no, yo quiero que el amado se transforme en amante y que me ame. Yo quiero eso. No quiero, mi deseo en el plano del amor, no quiero otra cosa que esto. Y Lacan dice, mira, pero en el plano del amor, en la clínica de la neurosis te muestra otra cosa, te muestra que el castrado, el carente, el amante, el deseante, evita que se produzca esa reversión. Es preferible quedarse en la queja infinita sobre que el amado no está a la altura del amor que se le profesa. Es preferible quedarse en la queja infinita que el hecho de que se vuelva amante, porque en ese caso adviene la angustia. No sé si fui claro. Una posición amante que no quiere más que se revierta su posición en lo que llamamos la metáfora del amor y advenga amado. Y Lacan dice, sí, pero cuando empieza a pasar eso se angustia. Ya te doy la palabra, Sergio, y a vos, Hugo, que advenga la angustia. Razón por la cual Lacan dice, muchos amantes se quejan infinitamente de sus parejas por no estar a la altura del amor, pero si el amado, la amada, repentinamente da el giro que lo pone en posición de amante, se desinteresan y se van a buscar como amantes un amado fuera de la pareja. No sé si soy claro, ya les mandé dos, se angustian, les cae el deseo. No está a la altura del amor, no está a la altura de mi amor, no está a la altura, y un buen día, quién sabe por qué caramba, se produce esa reversión donde el amado se produce en amante y dice, no, pero si lo tengo no lo quiero, como me dicen algunas personas acá en el consultorio. Evidentemente soy una enroscada, porque cuando lo tengo, cuando sé que lo tengo, no lo quiero y me voy a buscar al otro o a la otra, pongan vulva portante, pene portante, no importa, pónganlo en términos de posiciones. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que vienen ellas a decir que no hay ellos a decir que no hay ellas, y sin embargo cuando algo de esto se puede producir, ¡tac!,
hay un eclipse del deseo en el plano del amor, se desinteresan y van a buscar por otro lado. Es decir, se impone la maquinaria fálica de nuevo, se impone la maquinaria del deseo de falo. ¿Sí? Entonces Lacan dice, esto es paradójico, porque no cierra. ¿Sí? De tal manera que se las arregla el neurótico para ser un deseante insatisfecho, un deseante imposible, un deseante angustiado o un deseante, tendría que tenerlas de memoria, todas las posiciones en el deseo es el deseo del otro, del segundo capítulo del Seminario de la Angustia. Un deseante inhibido, un deseante impedido, un deseante embarazado, un deseante con émoi, sintomatizado, un deseante enactinado, un deseante en pasaje al acto, un deseante turbado. ¿Sí? Todo eso, cuando se produce la metáfora del amor, que es cuando se produciría en realidad esa articulación última que es el deseo del otro. Ya les doy la palabra. Estamos en un punto donde paulatinamente pasamos de la imagen a la falta nos trajo el objeto causa, y mi idea es trabajar la vez que viene, no la que viene, porque la que viene van a trabajar Juan y va a trabajar Amalia, hablando un poco de amor, o leyendo de amor, para que la cosa no sea tan gozosa e inútil como esta clase. Sergio, bueno, Hugo parece que se fue. Sergio, te paso la palabra, o Hugo, si estás ahí. Bueno, mi pregunta era, ¿de qué depende? Por ahí desde que hice la pregunta y ahora que la formulo, ya lo respondiste, pero mi pregunta es, ¿de qué depende? Para. Sí. Dale. ¿De qué depende? Sí, mi pregunta es, ¿de qué depende que esa purificación en la posición de amante y de renunciar a los atributos fálicos se transforme en alguien carente de interés para el otro, puede ser, o alguien, o un objeto de desecho, y que si, por el contrario se produzca ese encuentro de dos faltas y esa metáfora del amor, dado que en los dos casos pareciera haber un renunciamiento a los atributos fálicos. ¿Se entiende mi pregunta? Sí, que se entiende. A ver, primera respuesta, no tengo la más mínima idea. Me estás preguntando de qué depende de que una persona se enamore de otra, o de qué depende de una persona ame a la otra. Vamos a dejar esa, ame a otra, o que uno deje que quien ocupa la posición amante se vaya perfeccionando en esa posición hasta llegar a ser un objeto de desecho. Entonces, primera, no tengo idea. Segunda, sí me parece que Lacan ubicaba algo que en primer lugar era una cuestión negativa. ¿Sí? Es como si yo te dijese, ese enganche del deseo con el deseo del otro, ese enganche con el deseo que habita en uno, con el deseo del otro, se produciría cuando algo en mi forma de hacer con la falta puede enganchar al otro. Amo en vos la manera en que sabés hacer con la falta. ¿Sí? Es una teoría del amor antifreudiana, o por lo menos no freudiana, porque Freud tiene otras teorías de los clichés pulsionales, entonces tiene toda una teoría donde uno ubicaría ciertas sustitutos, ¿sí?
un cierto sustituto materno, sustituto paterno. Entonces cuando está la piba joven con el señor grande, dice, bueno, es un sustituto de un objeto edípico, etcétera, etcétera. Lacan todo eso lo agarra, lo mete en una bolsa y dice, esto es el plano de la repetición, a mí eso no me interesa, no va por este lado, ¿sí? Cuando Sócrates le dice a Alcibíades, no es conmigo, es con él, cuando Sócrates le dice, le está haciendo una interpretación por el lado de la repetición. Para Lacan, lo que encendería la llama del amor en un primer momento es la manera en que sabes hacer con tu falta, ¿sí? En un primer momento. No sé si esto te sirve, porque es una cosa un poco abstracta, pero es lo que vos me estás planteando. En un segundo momento, eso ya deja de ser algo a ubicar en el plano de la falta, deja de ser algo a ubicar en el plano de la falta y empieza a ubicarse en un plano de positividad. ¿Sí? En un plano de, lo tengo que decir así como muy en abstracto, ¿sí? Que es un objeto que ubicás en el plano del amado, vos amante ubicás. ¿De qué depende? De poder ubicar ahí un objeto que causa tu deseo, ¿sí? De poder ubicar algo que te permita decir, amo en ti algo más que tú y por eso te mutilo, porque quiero sacar, porque el objeto que causa mi deseo, que se formula en esta coyuntura clínica como amor, es un objeto positivo. ¿Sí? Estoy haciéndote un salto que va del seminario de la transferencia al seminario de los 4 conceptos, donde la teoría del amor ya bascula alrededor no de las imágenes y de los ideales que en última instancia tienen connotaciones fálicas, ¿sí? No de lo fálico en la medida en no de la falta, ¿sí? Sino en la medida en que algo causa, ¿sí? No sé qué, pero es un no sé qué que no puedo dejar de querer dirigirme a esa persona. Te pido disculpas que lo diga muy abstracto, pero casi nada preguntaste. Sí, gracias. Gracias. María de los Ángeles. Hola. Hola. Gracias, Roberto. A ver, como son muchas cosas, quería tomar un aspecto y decirte que esta cuestión, esta afirmación, hablar de amor es en sí un goce de Lacan, y además el goce es lo que no sirve para nada. Me pregunto ahí por esta cuestión, ¿no? De sirve, ¿de qué se entiende por lo que sirve o lo que no sirve? La vez pasada tú mencionaste estos dos, cuando hablaste del goce de la mujer, Dios, todo esto, y estos dos aspectos, el Dios que prohíbe y el Dios que permite, y aparece esto que Juan lo había trabajado, por ejemplo, con el abordaje que él hizo de la mística, un Dios que necesita del hombre, un Dios que está en falta en un aspecto, ¿no? Está en falta para revelarse, por ejemplo, del hombre. Entonces, en relación a qué sirve o qué no sirve, me preguntaba por un místico que es del siglo XIX, que se llama Aurobindo Ghose, Ghose con S, es hindú,
es el que anticipó, digamos, a Gandhi en cuanto a la propuesta de la independencia de la India del Imperio Británico, y que pasa de la propuesta de la rebelión política, curiosamente este hombre deja esa propuesta, que le cuesta ir a la cárcel, pero no es por eso que la deja, y se convierte su propuesta en algo de otro carácter, que es la narrativa mística. Entonces, en esta narrativa mística voy a tomar un par de cosas en relación a esta pregunta. ¿Qué es lo que se entiende por lo que sirve y lo que no sirve para nada? O sea, él está en la cárcel, ni más ni menos que en la cárcel de Alipore, que es famosa por las condiciones de esa cárcel en la India. Y él dice lo siguiente: miraba a mi alrededor en la cárcel. Ya no eran los altos muros que me recluían, era Vasudeva que me rodeaba. Vasudeva es Dios. Caminaba bajo las ramas del árbol enfrente de mi celda, pero ya no era un árbol, era Vasudeva a quien veía de pie cubriéndome con su sombra. Miraba los barrotes de la celda, era Vasudeva que me guardaba y me vigilaba. Yacía sobre las mantas que me habían dado, que lo envolvían, y sentía los brazos de mi amigo y amante que me rodeaba. Veía a los presos, ladrones, asesinos, y encontraba en sus almas oscurecidas y en sus cuerpos torturados a Vasudeva. Entonces me pregunto, ¿qué es esto de lo que no sirve para nada? Gracias. Bien. Primera cosa que les querría preguntar. Yo tengo una pequeña respuesta, pero le quería preguntar a ustedes. Algo se desconectó acá, pero que no se desconecte todo. ¿Cómo lo ven lo que preguntó María de los Ángeles? Bien, a ver, Hugo. Voy a dejar la respuesta en espera, ¿sí? Pero porque no me satisface mi propia respuesta. Entonces voy a... Dale, Hugo. Primer punto. Gracias por lo que he escuchado. ¿Por qué ama uno al psicoanálisis? Es que lo ama. Y parecería que había un pasaje del cual la es de amar al psicoanalista a amar al psicoanálisis, aunque no se dice de esta manera. Nunca lo dijo así, que yo sepa. Tal vez lo dijo en algún lado. Dijo una sola cosa al respecto. Cuando le preguntaron con respecto al nudo borromeo, si el psicoanálisis estaba al interior de la opinión, el samitom que se llama. Dijo que no, el psicoanálisis estaba fuera de eso. Lo que estaba dentro del psicoanálisis. ¿Por qué se ama el psicoanálisis? Tal vez porque el psicoanálisis da una cierta respuesta al amor. Aunque sea, el psicoanálisis comenzó por el amor, en el sentido, me permitiría decirlo así, si ustedes me lo permiten, mundano del término. Si me amás, me tenés que coger.
Breuer le pasó la mano a Freud. Mirá, resolveme esto y yo me las tomo. Lo más interesante para mí del seminario sobre la transferencia de Lacan, del cual Roberto Cueva, por la S, Cueva habló, es cuando él dice que él ha sido el único, después que se escribió el banquete, que el banquete es una transmisión oral, no es una transmisión escrita. Es lo que el tipo se puso a escribir de lo que escuchó. Es como psicoanalista, ¿no? Más o menos. De lo que escuchó hizo un escrito. Y tal vez esa sea una fórmula del amor. De lo que escuché hizo un escrito. ¿Y qué dijo Lacan? Yo hice de ese escrito una teoría sobre el amor. Ahora, el problema es por qué no se ama tanto esa teoría del amor. Ustedes saben que hay un problema al respecto. Cuando uno tiene de vez en cuando la función de controlar, como se dice, piden un control a alguien. De lo que no se habla mucho es, ¿usted está segura que su paciente tiene el amor de transferencia? Y lo que rápidamente se une es amor y sexo. Y Lacan lo que hizo es sacar eso, que me parece que es la dimensión esencial. Que haya las teorías sexuales infantiles no quiere decir que sea una teoría del amor, sino que es una teoría de la falta. De aquello que no se puede dar. Esas son las teorías sexuales infantiles. Este es el primer comentario. Es que se puede hacer una teoría del amor. Y cuando entiendo teoría, cuando digo teoría del amor, lo digo en el sentido científico del término. Lo cual es un problema. Pero Lacan dice, nadie ha hecho la lectura del banquete de Platón como la que hago yo después que se escribió, después que nos transmitieron ese discurso sobre el amor. Porque el banquete es el primer discurso sobre el amor y el primer discurso que se hizo hacer de ese discurso escrito. O sea, hay un pasaje, el primer pasaje es de lo que se dijo a escribirlo. Y el segundo, de hacer del escrito una teoría. Y es lo que hace Lacan, dejando siempre un resto. Ahora, eso es un poco mi lectura. ¿Qué se hace con el resto? De aquello que no entra dentro de la teoría. Y en última instancia, la teoría de Lacan es la teoría del resto. Por eso es una teoría creacionista el psicoanálisis. Punto de comentario. Y acá viene otra pregunta. Esa sí se la hago a todos y a Roberto. Es que la teoría del amor que hizo Lacan puede entrar en el discurso científico. Sé que me va a decir que no, tal vez. El tal vez vale la pena escucharlo. Porque ahí pongo el acento, no es porque me tenga que escuchar que digo una maravilla. Tal vez. O sea, lo que no entra dentro de la máquina significante, donde está el falo, donde está el deseo, donde está todo eso, lo que hay es un resto. ¿Y cómo puede ser que de ese resto que no entra en la máquina significante, Lacan pretenda hacer lo que él mismo dice? Yo hice de un diálogo una teoría del amor.
Y hacer una teoría del amor es pasar de la novela a un matema. Pero nunca dio el matema del amor, más allá de elucubraciones muy precisas, evidentemente, como la que hizo Robert. Además, otro problema clínico. Un análisis se resuelve cuando se disuelve la transferencia, o sea, cuando se disuelve el amor. Lo cual crea un cierto problema cuando uno ve lo que pasa, nada más, ¿no? O sea que se disuelve el amor de transferencia, pero se reaviva el amor por el psicoanálisis, aunque sea eso lo que pedía Lacan. Son interrogaciones muy, aunque sea que a mí me atraviesan y que las hago públicas. ¿Cómo se pasa de una cosa a otra? Y hay una respuesta que la dio Roberto, es la angustia. ¿Qué quiere decir la angustia? Es que uno está al lado de la verdad, de una verdad, la de uno. Tal vez cuando empezó a tocar un poquitito el orden de la falta, aparezca la angustia. Este es el comentario que quería hacer nada más. Sé que no respondo a María de los Ángeles, pero es una preocupación constante en la historia de la humanidad. ¿Cómo lo han resuelto? Con Dios, que es el que tiene la verdad sobre el amor. A él no le falta nada. Por eso no hay que hacer del psicoanálisis una religión. Es un problema. Nada. Y gracias. A ver, bueno, en esta primera vuelta quería no más que dar algunas vueltas sobre las cosas que han planteado ustedes. En primer lugar, lo más insatisfecho que estoy de mi propia respuesta es lo que le voy a dar a María de los Ángeles, la cuestión de la inutilidad del goce. Porque yo empecé tratando de transmitir que mi lectura era que se trataba de una ironía cuando él está hablando del discurso científico, y entonces es desde las coordenadas del discurso científico que uno podría hablar de la inutilidad de goce, razón por la cual es perder el tiempo, ¿sí? Es perder el tiempo. O sea que uno habla de las... Está buena la metáfora de perder el tiempo, porque uno pierde el tiempo con cosas con las que está gozando. Y ahí el tiempo lo está perdiendo. ¿Desde qué lugar lo está perdiendo? Desde un lazo social que se llama discurso del amo, que es el que hemos padecido cuando éramos chicos y nuestras madres nos decían: dejá de estar tirado en la cama, leyendo, boludeando, levantate, anda a hacer tal cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un lazo social a partir del cual uno puede instituir que el goce es lo que no sirve para nada, ¿sí? No es precisamente el discurso analítico. Dicho esto, es decir, es una ironía, me parece que Lacan es enormemente irónico y que otras veces no es tan seguro que lo haya dicho desde el lugar que yo lo estoy planteando. Lacan es un tipo que ha tenido una transmisión oral, yo no sé por qué me puedo meter a interpretarlo, pero no ha hecho sino un discurso sobre el amor, ¿sí?
no ha hecho sino un discurso sobre el amor. En términos de lo que venía hablando, porque dice el discurso analítico no se habla sino. Entonces uno diría, bueno, 20 y pico de seminarios hablando de amor, ¿sí? Hablando de amor. Y ahora resulta que eso es un goce. Y ahora resulta que el goce no sirve para nada. Me parece que es una enorme ironía. Por eso, él en algún momento, en el mismo punto 3, te va a decir, la única cosa que podemos hacer un poco seria con esto, o sea, si quieren perdemos el tiempo, ya Roberto Cueva vino a hacerles perder el tiempo, qué sé yo, perdamos tiempo, pero la única cosa seria que podemos hacer es una carta de amor. Es interesante porque dice, todo esto es perder el tiempo, es goce, pero hay algo que uno puede hacer serio con el tema del amor. ¿Qué cosa? Una carta, donde a nosotros los hispanoparlantes no nos suena tanto la letra, no nos suena tanto las letras, ¿sí? Que hacen que en la fórmula de la sexuación todo lo que está abajo de las 4 fórmulas para Lacan son una carta de amor. Es una carta de amor, una teoría del amor. Es una carta de amor, una teoría del amor. Yo a esta altura de la Soirée, con lo que estamos empezando a ver en términos de que no existen las totalidades, ¿sí? Ya directamente tengo mis dudas. Tengo mis dudas para pensar si hay una teoría de algo. Por eso muchas veces intento transmitirles, apropiense de lo que leen, apropiense de lo que escuchan, sepan servirse de eso. Si lo digo en francés tiene como otra razón, sepan servirse de eso para después tirarlo al tacho de basura. Entonces, si es una teoría o no, yo ya lo metería en una pregunta, en una respuesta más grande. ¿Hay alguna teoría toda del amor? Es verdad que Lacan en algún momento agarra y dice, che, jamás leyeron El banquete como lo leí yo. ¿Por qué? Porque yo lo leo desde el psicoanálisis. Yo lo leo desde el deseo inconsciente y durante milenios ha sido leído desde cualquier otro lugar. Si lo leo desde el psicoanálisis, es porque les voy a dar una teoría del amor por donde menos la esperaban. Por eso es que hice bien el hincapié en el deseo-amor. ¿Sí? Segundo punto. Respecto del primero, es para el discurso científico y es para el pseudodiscurso capitalista, donde hay que ir a laburar. ¿Sí? Tu goce para vos es inútil. Tu goce para la mistura del capitalismo y de la ciencia y la tecnología pueden ser causa de un deseo. Sé que cada uno de ustedes pierde tiempo tirado en la cama. Voy a inventar una cosa que se llama Instagram, donde van a ver videos de gatitos y van a decir, me veo 3 videitos. Y se van a ver 48 videitos hasta que suena el timbre y es el paciente y ustedes están tirados en la cama. Entonces resulta que hay que ser, por eso era tan cuidadoso como para agarrar y decirte, esto se dice desde acá, se dice desde acá, pero hay coyunturas donde uno dice, ese goce puede operar como causa de deseo en cierto lazo social. Hay 2 aspectos en los que yo no voy a entrar, pero que me parece que orientan algunas preguntas. Por un lado, la parte creacionista del amor. El amor tiene una parte creacionista. Ya vamos a ver algunos temas, para no estar Chico Huarque, vamos a poner algunos de Silvio Rodríguez. ¿Sí? Pero van a ver qué es lo que convierte en milagro el barro. ¿Sí? Es lo que consigue encender lo muerto. ¿Sí? O sea que la causa de deseo permite que el barro, tal vez, de un encuentro psicoanalítico se transforme en algo vivo,
Y uno van a decir, che, esto está bueno, tiene alma, tiene alma. Lo vamos a ver por un lado, ese aspecto creacionista, la vez que viene, y por otro lado, el aspecto de que esa creación tiene un aspecto defensivo. El amor es una construcción que nos separa de un real insoportable. Llámese, si Hugo deja que termino de responder y te paso la palabra. Tiene un costado, que no es solo un costado, sino toda una dimensión donde es una construcción para soportar lo radicalmente otro del otro. ¿Sí? Vamos a ver eso, que eso es propio del Seminario 20. Después con lo del místico, la verdad me gustó lo que dijiste, pero me perdí en las palabras. Me perdí anotando. ¿Sí? Me quedé en la posición mística perversa de Angelus Silesius, porque Lacan lo leía así, cercano a la perversión, en la medida en que le restituía el goce a Dios, cosa que con otros místicos no pasa, que no dice esto es una cosa perversa, y me perdí en esa posición de alguien que ve a Dios, que no me acuerdo el nombre, en los mutilados, en esa posición, porque uno lo puede decir como un versito, el prójimo es Dios. Pero otra cosa es alguien que dice, veo en el mutilado, veo en los encarcelados, veo a Dios ahí. Entonces, no sé qué responderte. Hugo. Sí. Sí. Pensé que querías preguntar algo. No. Bueno. O sea, fue un error de manipulación okay. De la tecnología. Ok. Porque si en ese lugar de lo real insoportable yo pongo la ausencia de relación escrita, pues bien, tal vez el amor me sirva para enfrentar eso, lo que no quiere decir, según me contaron que hay gente que anda diciendo por ahí, que no haya una versión del amor un poco menos defensiva. Juan, te doy la palabra. Hola Roberto, sí, nada, genial la clase, fantástico. Y más que nada, en realidad, quería pasar un mini chivo. Respecto a lo que vamos a trabajar la semana que viene, justamente me trajo esto que planteó Hugo y voy a trabajar el texto de la ciencia y la verdad. Y justamente vamos a charlar un poquito sobre el tema de dónde se ubica el sujeto para la ciencia y el sujeto científico en relación al discurso científico, al discurso religioso. Así que en realidad era más que nada eso, invitarlos a todos y a Hugo a este pequeño intercambio la semana que viene. Sí, yo los iba a invitar también, porque el miércoles que viene es un quinto miércoles, ¿sí? Es un quinto miércoles, y Juan va a trabajar la ciencia y la verdad, ya lo dijo él, y Amalia Lingefelder, ¿está bien? Lo dice bastante bien, ¿no? Nos va a hablar de amor, nos va a hablar, no de amor, nos va a hablar de amores, ¿no? Nos va a hablar de algunos amores. Algo que espero con muchas ganas. ¿Sí? Ya vamos a ver a Descartes. ¿Y cómo se llamaba la princesa? Ahora se me fue de la... Isabel de Bohemia. Isabel de Bohemia. Un tipo como Descartes escribiendo el discurso del método, la meditación en metafísica, y lo agarra a Isabel de Bohemia, una mujer, y le dice, vos que andás hablando de todas estas cosas, te lo dejo vos, pero te aseguro que lo espero con entusiasmo. Hugo, ¿otra vez fue un error tecnológico? ¿Querés preguntar algo? Sí, algo. No algo, sino tirar una pregunta.
tal vez sirva para algo, o tal vez no. Entonces, ¿qué pasa cuando un científico como Einstein habla con Freud? Creo que ya he hablado de ese diálogo, ¿no? ¿Por qué uno de los más grandes científicos, por no decir el más grande científico del siglo pasado, cuando tuvo que tomar una decisión se refirió a Freud? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Por qué los científicos dicen que aman la ciencia? Parecería que es porque descartan el amor, pero dice que la aman, ¿no? Lo cual, a mí, a partir de lo que dijo Roberto y de lo que estamos hablando, esta pregunta, ¿qué quiere decir para ellos amar la exactitud? O sea, amar lo que se demuestra. Cuando la preocupación de Freud, vean la primera página de Interpretación de los Sueños, era desmontar las interpretaciones religiosas para darle un sentido al sueño, un sentido exacto. O sea que es un deseo reprimido. Dejo esto como pregunta, es que hay un amor por la ciencia. Bien, si no hay más intervenciones, tenemos que dejar acá. Los invito calurosamente para el miércoles que viene, para escuchar a Amalia y a Juan. Gente, les agradezco la presencia y les mando un beso. Igualmente a ustedes. Gracias, Roberto. Muchas gracias.